video vamos a conversar sobre la revolución solar. Vamos a aprender a calcularla, vamos a mirar un ejemplo de cómo se interpreta y luego en la segunda parte del video vamos a hacer un recorrido por los 12 ascendentes de la revolución solar que representan el telón de fondo del año, una energía importantísima con la que vamos a estar conectando durante el año de cumpleaños a cumpleaños y que el universo nos va a pedir que incorporemos con muchísima conciencia. Pero no me quiero adelantar. Empecemos por el principio. Para entender lo que es la revolución solar, primero tenemos que entender qué es la carta natal. La carta natal es una fotografía, una carta astral que se levanta en el momento exacto de nuestro nacimiento y representa una fotografía de cómo estaban los planetas en el momento en que nacimos, cómo se ubicaban. Esos planetas nos muestran, la carta natal es un espejo, como un mapa, una especie de guía que nos muestra información sobre nosotros mismos, sobre nuestros potenciales, nuestros desafíos, aquellas cuestiones que nuestra alma tiene muchas ganas de aprender durante esta encarnación, aquellos desafíos que podemos llegar a tener que atravesar, conflictos internos, miedos, apegos, karmas que tenemos que trabajar para liberar, para trascender y muchísimas otras cosas más. Entonces, esa carta natal que nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta el momento que abandonamos esta encarnación, nos muestra nuestro mapa de vida. Aprendizajes que nos vamos a tener que integrar durante toda la vida, cada vez con un nivel de conciencia más elevado, ¿sí? Ahora, la carta de la revolución solar, que también se conoce como la carta del retorno solar, es una carta que se levanta en el momento de nuestro cumpleaños. No exactamente en el momento en que cumplimos años según la partida de nacimiento, ¿no? Se levanta en verdad en el momento en que el Sol, que es el centro de identidad, el momento que nuestro Sol regresa al lugar exacto en el que se encontraba en el momento en que nacimos. Es decir, si yo, por ejemplo, Laura, nací con el Sol en grado 11 de Cáncer, cuando el Sol cada año vuelve al grado 11 de Cáncer, ahí es donde se levanta la carta de la revolución solar. Y lo que nos va a mostrar es la energía disponible durante el año entero, pero no el año calendario, sino el año de cumpleaños a cumpleaños. La carta de la revolución solar es una técnica, como muchas otras técnicas que también tenemos que mirar, como ser los tránsitos, las progresiones, el arco solar. Es una técnica para ver cuál va a ser el aprendizaje disponible durante el momento actual. Antiguamente la astrología, más tradicional obviamente, utilizaba la revolución solar, de hecho así nació, como una herramienta predictiva para anticiparme a ver qué es lo que este año me va a pasar y si puedo lo controlo y si no lo puedo controlar por lo menos lo puedo conocer con anticipación. Cuando nosotros trabajamos la astrología desde la perspectiva psicológica y evolutiva, hacemos un análisis diferente de la revolución solar y de los tránsitos y obviamente de la carta natal en general, porque lo que nos interesa en verdad son los aprendizajes que se esconden detrás de las circunstancias. Entonces, cuando nosotros analizamos la revo desde la perspectiva evolutiva, no nos interesa tanto qué es lo que nos va a pasar, si vamos a conseguir el trabajo, si vamos a obtener pareja, eso no nos interesa tanto. En verdad lo que nos interesa es estar preparados para comprender cuál es el mensaje que el universo, a través de las circunstancias que se van a ir desarrollando a lo largo del año, cuál es el mensaje que el universo tiene para mí, cuál es el mensaje que mi alma quiere que mi yo consciente reciba. Ahí es donde vamos a poner el foco. Entonces, la revolución solar nos brinda un montón de información, pero toda esa información que la Revo nos brinda, y ahora vamos a ver un ejemplo, no la podemos analizar de forma separada de nuestra carta natal, porque nuestra carta natal es nuestro mapa de vida, son los aprendizajes de vida, terminan cuando abandonamos esta encarnación. En verdad, tanto la Revo como otras técnicas simplemente nos van a mostrar
Es básicamente, a mí me gusta pensar que es como que el universo, nosotros tenemos ciertos aprendizajes que están disponibles desde el momento en que nacemos, pero obviamente no podemos integrarlo todo junto. Y además, por más que hayamos trabajado ciertas cuestiones, por ejemplo, aprendizajes vinculares, cuando los trabajamos a los 20 años, no es lo mismo que trabajarlos ahora con 30 o luego con 40 años, porque el nivel de conciencia siempre nos pide que pongamos un poquito más de conciencia, ¿no? Esa es la idea de los aprendizajes en esta encarnación. Por eso decimos que los aprendizajes son espiralados. Volvemos siempre al mismo lugar, pero para abordarlo con un nivel más elevado de integración. Entonces, la revolución solar, así como los tránsitos y otras técnicas, a mí me gusta pensar que es como básicamente el universo diciéndonos: knock knock, aquí estoy. ¿Te acordás que cuando naciste en el pacto ahí entre vidas, en el espacio entre vidas antes de nacer, dijiste que querías aprender cierta lección? Llegó el momento de integrarla con un nivel más de conciencia. Aquí está, este es el momento. Obviamente, luego nosotros, los seres humanos, tenemos libre albedrío. Podemos resistirnos al aprendizaje o podemos abrazarlos y tratar de integrar el mensaje que las circunstancias tienen para nosotros. Que eso es un poquito la propuesta del análisis evolutivo de estas técnicas. Estar preparados, saber que durante el año nos van a venir ciertas lecciones, no para que tratemos de controlar o anticiparnos o a ver si va a venir por la izquierda o por la derecha. Vamos a vivir la vida y cuando lleguen las circunstancias desafiantes nos vamos a acordar: esto era lo que el universo quería que aprendiera. Entonces, de la revolución solar hay ciertas cuestiones, ciertas cuestiones que son un poquito más importantes que otras de ver. ¿Sí? Nos da un montón de información, pero hay ciertas cuestiones que son más importantes que hagamos foco. Como ser, por ejemplo, es muy importante que miremos en la Revo. No se preocupen que ahora les voy a enseñar a calcular y se los voy a mostrar visualmente para que todos sepan de qué estamos hablando. Pero lo que es importantísimo que miremos en la revolución es el ascendente del año, ¿sí? Que ahora después, en la tercera parte del video, vamos a hacer un repaso por los 12 signos ascendentes, porque el ascendente del año es como la energía de destino del año, es como el telón de fondo. Vamos a estar realizando una serie de aprendizajes diferentes, cada cual con sus recursos, con su nivel de conciencia, con su predisposición. Pero todos esos aprendizajes se van a dar dentro del marco de un telón de fondo que nos pide que en este momento, durante este año, integremos la energía del signo ascendente a la conciencia de quienes somos, y es más, con el mayor nivel de conciencia posible. Obviamente, como el ascendente construye destino, lo usual es que nos lleguen a la vida situaciones relacionadas con la energía del ascendente del año. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de reconocernos en esas relaciones, personas, etcétera, e incorporar algo de esto que la vida me muestra a la conciencia de quién yo soy, como un recurso más dentro del kit de herramientas de mi personalidad. Entonces, el signo del ascendente del año es muy, muy importante. ¿Qué más es importantísimo de ver? La casa donde se ubica el sol, porque el sol primero porque es la carta solar, entonces el sol es un punto focal de la revolución solar, pero además porque la casa donde está el sol representa un área de la vida. Las casas son áreas de la experiencia, ¿sí? Tienen un video en el canal gratuito subido donde hablamos del aprendizaje de las 12 casas, cuáles son los asuntos vinculados a las 12 casas. Esto es muy importante de saberlo porque la casa donde se ubique el sol va a ser un lugar donde vamos a poner foco de conciencia, donde vamos a tomar conciencia de nosotros mismos, vamos a querer autoafirmarnos, afirmar nuestra individualidad, quizás sanar nuestra autoestima a través de enfrentar asuntos vinculados a los temas de esa casa. Va a ser un área de la vida donde durante todo el año vamos a estar expresando nuestra energía de forma casi que cotidiana. Y también vamos a tener que hacer un trabajo de poner mucha luz, claridad, comprensión a los asuntos representados por la casa donde se ubica el sol. Ahora vamos a ver cómo buscarla. Y el tercer aspecto extremadamente importante de ver en la Revo es el tema de la luna.
¿sí? En el caso de la luna vamos a mirar tanto el signo como la casa, como los aspectos que esa luna hace durante el año. Y todo esto nos va a traer información sobre los temas emocionales que se van a estar removiendo durante este periodo. Básicamente nos va a traer información sobre el clima emocional del año, las cuestiones emocionales que vamos a estar llamados a trabajar, a integrar, a traer una nueva perspectiva. Los aspectos del niño interior que vamos a tener que conocer durante este año, ¿sí? Ahora, fíjense que en el caso del Sol miramos solamente la casa. ¿Por qué? Porque como es la carta del retorno solar, el Sol nunca cambia de signo. Siempre vuelve al signo en el grado, minuto y segundo exacto en el que estaba en el momento de mi nacimiento. O sea, si yo nací con el Sol en Leo, cada retorno solar voy a seguir teniendo el Sol en Leo, con lo cual no me va a traer nueva información. Pero lo usual va a ser que cambie de casa, la luna también se va moviendo a través de los signos, va cambiando de casa, va haciendo diversos aspectos, el ascendente, entonces todo esto nos trae información muy relevante. Y una cuarta cuestión extremadamente relevante para una primera lectura de la carta solar tiene que ver con la casa de nuestra carta natal, donde que el ascendente de la revolución solar abre, ¿sí? Ahora lo vamos a ver visualmente y se va a entender mucho mejor. Pero el ascendente del arrebo, que cae en distintos signos a lo largo de los años, cuando superponemos la carta del arrebo a la carta natal, el ascendente del arrebo abre una determinada casa. Los asuntos de esa casa que el ascendente de la revolución solar abre van a ser asuntos de extrema relevancia durante todo el año. Van a ser asuntos que el ascendente lo que hace es como sacar para afuera, hacer visible, manifiesto todo el contenido de esa casa. Lo que hay, de la forma en que la haya estado viviendo, con los desafíos vitales natales que tengo asociados a los asuntos de esa casa, ¿sí? Bueno, hay muchísimas cosas más para ver, no los quiero confundir demasiado. Algo muy importante también para ver es el tema de los regentes del año, es decir, ¿quiénes son los regentes? Cuando nosotros miramos el signo del ascendente, cada signo tiene un planeta, en algunos casos 2 planetas, que son sus regentes, ¿sí? Esto, si no saben cuáles son, igual no se preocupen que en la tercera parte del video, cuando voy dando la información signo por signo, voy a indicar cuál es el planeta regente, ¿sí? Si no lo googlean, ponen regencia de los signos, les va a salir un cuadrito, y si no, también pueden ver el curso gratuito de Astrología Evolutiva que tengo disponible en mi sitio web, que creo que ya en la primera clase empezamos a ver los signos y sus regentes, ¿sí? Entonces, imagínense, si tengo ascendente en Aries, ¿quién es el regente de Aries? Marte. Entonces yo voy a tener que ir a ver qué es lo que Marte está haciendo en la carta de la revolución solar, a ver sobre todo en qué casa de la carta de la revolución solar se ubica Marte, que es el regente del año, porque en esa casa voy a estar desarrollando grandes aprendizajes evolutivos y se va a tender a expresar muchísimo más la energía del signo ascendente anual, el ascendente de la revolución solar. Pero no solamente eso, como yo les conté, nunca podemos analizar la carta de la revolución solar de forma separada de nuestra carta natal. Entonces, no solamente hay que ver qué es lo que está haciendo Marte en la Revo, sino que hay que ir a la carta natal a ver qué es lo que está haciendo mi Marte natal, por signo, por casa y por aspecto. Y también tengo que hacer una revisión de conciencia, a ver cómo yo, particularmente en mi vida, estuve viviendo los asuntos vinculados a ese Marte, ¿sí? Porque todo eso voy a tener que madurarlo y ponerle muchísima más conciencia durante el año. Va a ser tema focal. Bien. Ahora vamos a pasar a ver cómo se calcula la carta de la revolución solar. Para eso les voy a compartir pantalla. Antes les quiero contar 2 cositas súper importantes. La primera es que si a ustedes les interesa conocer más a fondo su revolución solar, pueden dirigirse a mi sitio web, que igual por aquí arriba o por aquí abajo les va a salir el enlace, bueno, en la descripción del video y por aquí arriba en alguna tarjetita, les va a salir el enlace para, pueden adquirir a través de mi sitio web un informe sobre la revolución solar express. Obviamente es un informe que trae información está bastante completo. Es express porque obviamente un análisis
completísimo de la revolución solar, solamente lo podemos hacer en una sesión, porque hay que considerar muchísimas variables, también los tránsitos, arco solar, la carta natal. Hay que ver tantas cosas que sería imposible estandarizarlo en un informe, pero es un informe que está súper bueno y que les puede ayudar para complementar muchísimo el análisis que hacemos en este video, ¿sí? También lo que yo sugiero es que adquieran, además del informe de la Revo, el informe de la carta natal, porque como estamos viendo, no se puede disociar uno del otro. Uno puede ver la tendencia energética del año, pero también hay que ver cómo estoy integrando mis aprendizajes natales, porque están interrelacionados, ¿sí? Eso por una parte. Por otra, si ustedes quieren aprender a analizar más a fondo la revolución solar, en este video vamos a aprender, bueno, les voy a mostrar cómo se analiza, ahora lo van a ver, y cómo se superpone la carta natal a la carta de la Revo y les va a dar un montón de información y luego vamos a ver los 12 ascendentes de la revolución solar. Pero si ustedes quieren tener mucha más información y comprender, no sé, por ejemplo, la luna del año, las casas del año abiertas por el ascendente de la revolución solar, las casas del sol, etcétera, mucha más información. Estoy muy contenta de anunciarles que ya desde el día del estreno de este video está disponible en mi canal de YouTube la membresía que se llama Membresía Plutón. Es una membresía mensual, se pueden suscribir un mes, se pueden dar de baja el mes siguiente, no tiene tiempo mínimo de permanencia, pero está bueno si se quieren quedar porque van a tener un montonazo de beneficios. Si a ustedes les gusta la información que compartimos en el canal, les va a encantar la información de la membresía porque vamos mucho más profundo en temas que me estuvieron pidiendo un montón, relacionados tanto con astrología evolutiva como temas kármicos, como relaciones de pareja, niño interior, heridas de la infancia y bueno, lo que vayan pidiendo, porque la idea es que ustedes puedan proponer temas, hacer preguntas y que se arme como un contacto más cercano entre ustedes y bueno, y yo, que voy a estar viendo ahí a ver qué tema cuál puede ser el siguiente tema que les interese para conversar en la membresía. Entonces, en esta membresía van a tener clases especiales donde vamos a ir bien profundo en estos temas que les acabo de mencionar, grabadas. Una vez al mes vamos a hacer una clase en vivo y en directo de la cual van a poder participar tanto por chat o, bueno, para aquellos valientes pueden también participar con cámara y video y yo les voy a brindar dentro de la membresía los datos de acceso al Zoom. Zoom va a ser la plataforma por la cual vamos a ir haciendo las clases, por lo menos por ahora, y van a poder participar con cámara, con video, hacer sus preguntas y luego esa clase va a quedar subida en la membresía para verla todas las veces que necesiten y si no pueden participar en directo la pueden ver luego, ¿sí? Entonces, en esas clases vamos a ir, yo voy a, por lo general, a hacer encuestas, a ver cuáles son los temas que les interesa, pero los temas que tengo anotados para comenzar tienen que ver, por ejemplo, con la luna por signos, una clase de los ascendentes, de los 12 ascendentes, por ejemplo, y temas que vayan surgiendo, niño interior, bueno, eso lo vamos conversando, también ustedes hacen preguntas y me van inspirando a mí a ver qué es cuál puede ser el siguiente tema a conversar. Y lo más importante es que ustedes van a ver ahora cuando pasemos a calcular la revolución solar y demás, van a ver que voy a utilizar como ejemplo para mostrarles lo que les quiero mostrar, la carta natal de una de las participantes del curso de Astrología para Brillar que se llama Sol. Y bueno, porque yo muchas veces para explicar los temas necesito una carta natal y me encantaría, bueno, esto es uno de los beneficios de la membresía, me encantaría que ustedes se ofrezcan, ¿no? Que ofrezcan sus datos natales, ponen su nombre, sus datos de nacimiento, su lugar de residencia también, que ahora van a ver que es importante para calcular la revolución solar. Y entonces, a medida que vamos trabajando distintos temas, yo puedo utilizar las cartas de los participantes, de los miembros de la membresía, como soporte y bueno, está muy lindo para conocer aspectos de uno mismo. Así que bueno, eso, descuentos especiales, bueno, va a haber un montonazo de beneficios. La forma de unirse es ir a mi canal de YouTube, a la página principal. Al ladito del botón de suscribirse va a haber un botón que dice unirme. Hacen clic ahí, completan sus datos y ya automáticamente acceden a todo el contenido que mes a mes vamos a ir actualizando también. Así que bien, pasemos ahora entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo calcular una revolución solar. Hay gente que ya lo sabe,
gente que no. A mí me gusta utilizar la página que se llama astro.com. Recordemos siempre hacer clic aquí en español para que nos aparezcan las cartas bien. Vamos a hacer clic en las 3 rayitas. Algunos nos aparece de este lado de la derecha, otros aparece de la izquierda, así que ustedes las buscan. Hacen clic aquí, vamos a horóscopos gratuitos, dibujos, cálculos y datos, extensa selección de cartas. Vamos a buscar acá la carta de Sol, que es la que vamos a utilizar hoy como ejemplo. Aquí donde dice, fíjense, en tipo de carta que dice carta natal, aquí vamos a desplegar el menú y vamos a buscar carta de la revolución solar, aquí abajo, ¿sí? El estilo de diseño, a mí me gusta siempre el estilo web por defecto. Acá en la fecha de inicio, lo importante es que pongamos, no nos importa tanto la fecha, eso lo dejamos como está, pero fíjense el año. Nos interesa poner el año de la revolución solar que queremos levantar. En el caso de Sol cumple años en diciembre. Por lo tanto, la revolución solar actualmente vigente, yo estoy grabando este video en junio del 2024, la revolución solar actualmente, bueno, el 10 de junio, ahí ven la fecha, va a ser la correspondiente al año 2023, diciembre de 2023, que fue el último cumpleaños de Sol. Entonces, en este caso, yo voy a poner 2023. Si ustedes ya cumplieron años o están por cumplir años y quieren ver la revolución solar iniciada en 2024, lo dejan como está, ¿sí? Bien, entonces, por aquí abajito es muy importante. Bueno, a mí me gusta poner aspectos a los nodos, a Quirón, a los eclipses. Para calcular la REO, aquí debajo donde se pone el porcentaje de los orbes, esto es solamente si tenemos algún conocimiento extra de astrología, sabemos identificar aspectos, es importante que lo marquemos porque, para no confundirnos, ¿sí? Si es la primera vez que calculamos la REO no hace falta. Para este video, para lo que vamos a explicar en este video, tampoco hace falta, así que no se me estresen. Yo le pongo 50% porque los orbes que utilizamos para la revolución solar son más pequeñitos que para la natal. Entonces ahí pongo el 50%. Y lo más importante, aquí debajo donde dice configuración por defecto, hay un sector que dice lugar de referencia. Por defecto sale el lugar de nacimiento y eso es correcto siempre que sigamos viviendo en el lugar donde nacimos. Ahora ustedes imagínense que nacieron en Argentina y se fueron a vivir a España y hace 2 años que viven en Madrid. Entonces vamos a ir a modificar datos y vamos a poner Madrid como lugar de referencia. Porque en la carta de la revolución solar, como es la carta de cumpleaños, es importante levantarla para el lugar donde actualmente resido, no el lugar donde nací. ¿Sí? En el caso de Sol, ella sigue viviendo en el lugar de nacimiento. Si vivimos a 40 kilómetros del lugar donde nacimos, tampoco lo cambiamos, no hace falta. Esto si nos fuimos a lugares más lejanos, ¿sí? Entonces ponemos modificar datos y ponemos Madrid o la ciudad donde actualmente vivamos. Acá voy a hacer un paréntesis, porque acá no hay un consenso entre los distintos astrólogos. Algunos astrólogos dicen que el lugar de referencia para la REO se utiliza el lugar donde paso la mayor parte del año. Otros utilizan el lugar de cumpleaños, ¿sí? Ese es el que a mí me hace un poquito más de sentido, pero acá cada uno como le guste. Imagínense que yo me fui de vacaciones 15 días a Brasil y cumplí años a la mitad de mis vacaciones en Brasil. Y a la semana siguiente me regresé a Buenos Aires porque vivo en Buenos Aires. Ahí a mí, Laura, ustedes vayan probando lo que a ustedes les resuena, me gusta utilizar el lugar de cumpleaños, ¿sí? Pero no hay consenso en esto y bueno, tampoco es algo que ustedes tendrán que ir probando. Bien, acá lo dejamos como está porque Sol vive en el lugar donde nació. Entonces vamos a poner mostrar la carta y ahí nos va a dar la carta de la revolución solar. Esta no es la carta natal de Sol, parece una carta natal, pero es la carta de la REO. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, fíjense que aquí arribita encontramos los datos de nacimiento de Sol, que nació el 10 de diciembre del 79 a las 19:20 horas en Necochea, Buenos Aires, ¿sí? Pero aquí debajo nos indica que esta es la revolución solar 2023-2024. Recuerden lo que les decía cuando pusimos el tema del año. Lugar de referencia Necochea, porque es el lugar de nacimiento, es el mismo, no cambió. La fecha, el momento en que el Sol volvió al lugar que estaba cuando Sol nació, valga la redundancia. Ah, miren, fíjense,
la utilicé a Sol de ejemplo y justo una carta solar, así que vieron, las sincronicidades están a la orden del día. No, acabo de caer en la cuenta de eso. Entonces, fíjense, el Sol regresó al grado, ella nació con el Sol en Sagitario en el grado 18-16, ¿sí? Cada año el Sol vuelve al mismo lugar de su nacimiento, pero no vuelve a la misma hora de su nacimiento. Es más, en algunos casos vuelve un día antes, un día después, ¿sí? Entonces, en este caso, ella, fíjense, que si bien nació a las 19:20, el Sol retorna el 10 de diciembre, pero a las 11:34 de la mañana, ¿sí? Ese es el momento de la revolución solar 2023. Estamos hablando del 10 de diciembre del 2023, la Revo actualmente vigente. Si ella quisiera ver la Revo del año siguiente, la que va a comenzar en diciembre del 2024 hasta diciembre del 2025, antes, aquí, fíjense, vamos para atrás, aquí tendría que poner 2024. Nosotros ponemos 2023 porque es la que vamos a analizar la vigente. Acá hago un paréntesis también. Hay una pregunta que me hacen un montón. ¿La revolución solar se tiene que analizar cerca del cumpleaños? La verdad que no. Eso es a gusto de ustedes, de cada uno. A mí me parece muy rico. Si no la pudimos analizar cerca del cumpleaños y hace 6 meses que cumplimos años, me parece súper valioso analizarla de todos modos, porque nos trae información sobre los asuntos que se estuvieron removiendo. De hecho, muchas veces cuando el año recién está comenzando, sí, a veces los asuntos, los temas que hablamos en la revolución solar, la información que nos trae, no nos hace mucho sentido porque todavía no tuvimos demasiada oportunidad de vivir experiencias relacionadas con esta propuesta evolutiva. Sin embargo, cuando ya pasaron 6 meses, está bueno revisar la revolución solar de nuevo o analizarla si hasta ahora no lo hicimos, porque seguramente nos resuenen un montón de cosas y nos resuene mucho más que cuando recién cumplíamos años. Entonces, bien, la Revo en este caso vamos a analizarla. ¿Cómo la analizamos? Primero nos fijamos el signo ascendente y vemos que Sol tiene un ascendente en el signo de Piscis. Después vamos a ir a buscar al Sol. El Sol no nos interesa el signo porque sabemos que se repite, nos interesa sobre todo la casa, que es la porción de torta, y vemos que el Sol está en la casa 10 de la carta de la revolución solar. Luego vamos a ver la luna, y la luna vemos que está en Escorpio, en la casa 9, y además que hace una oposición a Urano, ¿sí? Esto también nos trae información. ¿Qué más vamos a ver? Algo que les mencioné, sí, no me acordaba si se los había dicho. Vamos a ir a ver dónde están ubicados los regentes de la revolución solar. Sol tiene revolución solar con ascendente en Piscis y Piscis tiene doble regencia. Uno de sus regentes es Neptuno, que está en la casa 1, y el otro regente es Júpiter, que está en la casa 3. Entonces sabemos que la participante de Astrología para Brillar, este año está trabajando temas asociados a la energía de Piscis, conciencia de unidad, trascendencia del ego, conciencia transpersonal, espiritualidad, etc. Contacto con sus mundos sutiles, pero además que esos aspectos que la energía le propone trabajar, los va a estar trabajando muy fuertemente a nivel de los asuntos de la casa 1, que es la casa del yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mi deseo genuino, mi necesidad de priorizarme, de ser sanamente egoísta, mis proyectos personales, mi forma de iniciar cosas. Y a nivel de la casa 3, las historias que me cuento, mi forma de percibir y de interpretar la realidad, mi relación con hermanos, por ejemplo. La casa 3 es la casa de los hermanos. Fíjense que nosotros, toda nuestra realidad es una proyección de nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la conciencia de unidad, que es justamente lo que este año, una comprensión que este año nos toca, cuando tenemos el ascendente en Piscis, incorporar con mayor conciencia. Ahora, si voy a estar incorporando la conciencia de unidad, por ejemplo, muy fuertemente a través de los asuntos de la casa 3, porque el regente tradicional de Piscis, que es Júpiter, está en la casa 3, ¿cómo podría interpretarse esto en mi realidad, por ejemplo, en los hechos? Y puede ser que si tengo hermanos o amigos o primos,
esté reconociéndome en el espejo que ellos me muestran. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que aquello que admiro, que rechazo de los demás, las experiencias que me tocan vivir, hablan de mí y me traen información de mí, ¿por qué? Porque estamos todos conectados, eso es la conciencia unidad, eso es Piscis, entonces me puedo reconocer, por ejemplo, en aquello que me molesta de mi hermana. ¿Qué me molesta de mi hermana? Me molesta que es súper, no sé, que no se hace responsable de cuidar a mamá y de todo me ocupo yo, de mamá que está enferma y yo me ocupo de todo y ella no se ocupa de nada. Ok, a ver, me molesta que mi hermana no se hace responsable de cosas que yo opino, yo creo que ella debiera hacerse responsable. También me molesta que mi hermana se dedica a hacer lo que ella quiere y no se preocupa por ayudar a los demás. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué información me trae eso de mí? Si invertimos el pensamiento, la inversión de pensamiento es un ejercicio de la conciencia unidad propuesta del año ascendente Piscis, vamos a entender que quizás lo que realmente me molesta es que mi hermana se permite algo que yo me reprimo. Por ejemplo, quizás a mí también me encantaría ocuparme de mí y olvidarme un poco de mi mamá y de lo que mi hermana hace y no me lo permito, porque me obligo a estar haciendo y asistiendo a mi mamá más allá de los límites que me gustaría, por ejemplo. Entonces, rechazo en mi hermana lo que rechazo en mí misma. Sin embargo, mi hermana me muestra un recurso que yo puedo incorporar a mi realidad para volver a mi centro y para poder vivir la vida que realmente quiero vivir. ¿Sí? En este caso me vendría muy bien, en este ejemplo, ser un poquito más como mi hermana y preocuparme menos de lo que los demás necesitan y más de lo que yo deseo. En ese sentido nos vamos a la casa 1, que es el otro área de la vida donde vamos a estar también aplicando con fuerza la conciencia unidad. Entonces imagínense, a través de mi hermana y de la conciencia unidad, de entender que me muestra algo que resuena conmigo, entendí que yo quiero ser un poquito más como ella y quiero ser un poquito más egoísta, en la dosis justa, en la medida adecuada. Cuando me permito incorporar aquello que mi hermana me muestra, entonces habilito el aprendizaje de la casa 1 que también está prometido en la revolución solar y me permito ser sanamente egoísta, priorizarme un poquito más. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ejemplo de 1.000 millones de posibles ejemplos de cómo se vinculan los asuntos de la temática del año propuesta por la revolución solar con las casas donde se ubican los regentes de ese ascendente. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes que yo les decía que la carta de la revolución solar no se puede analizar de forma separada de la carta natal. Tenemos que ir a ver qué es lo que estaban haciendo. Por ejemplo, ahora estamos hablando del ascendente y de los regentes, vamos a ir viendo qué es lo que los gobernantes del año, que son Júpiter y Neptuno, están haciendo, pero no en la carta solar, sino en la carta natal, que está por aquí. Esta es la carta natal de Sol. Entonces vamos a ver que Neptuno en su carta natal se ubica conjunto al Sol en la casa 7, ¿sí? Y que Júpiter, el otro regente del año, se ubica en Virgo en la casa 3 junto con un stellium de la Luna, Marte y el nodo norte. Y además no solamente eso, sino que para los que saben un poquito más de astrología, están en aspecto los regentes del año en la carta natal. Fíjense, Júpiter hace una cuadratura a Neptuno, es decir, Sol y Neptuno hacen cuadratura al stellium en Virgo, o sea que están en conflicto entre sí. Entonces, fíjense que ahí vamos bajando bien a la tierra la información de la carta natal, porque no solamente de la carta de la revolución solar, perdón, no solamente nos fijamos la revo a ver qué es lo que se remueve este año. Ok, sí, knock knock, es tiempo de integrar la espiritualidad, la conciencia unidad, el recuerdo de nuestra propia divinidad, fluir con la vida, fluir con los aprendizajes, sí, todo que sí. Pero ¿qué más implica esto? Bueno, ya vimos temas relacionados con la casa 3, con la casa 1, pero ¿qué más? Y hay que ver cómo yo estuve integrando en mi vida hasta este momento los aprendizajes natales propuestos por mis regentes del año. Entonces, en este caso, se van a remover temas, por ejemplo, de identidad, también, que voy a tener que poner muchísima conciencia porque Neptuno está conjunto al Sol, tema de quién yo soy, qué quiero, si soy dueña y reina de mi propia vida, si soy y me permito ser el centro de mi sistema solar o no, si me permito ser espontánea, si me muestro creativa, pero también se van a remover temas asociados a
al niño interior, a mis necesidades insatisfechas de la infancia, al dolor de mi propia infancia, relación con mamá, con el medio ambiente emocional inmediato. Todas esas cosas se van a remover. Y esto no lo podríamos saber solamente mirando la revolución solar, porque siempre hay que integrar con la carta natal. Entonces, la compañera este año va a tener que resolver una especie también de conflicto fuerte, arquetípico, ¿no? Entre Sagitario y Virgo, que son los signos que ella ya trajo este aprendizaje y este conflicto lo trae de nacimiento, ¿sí? Sin embargo, este año está llamada a ponerle muchísima conciencia, porque por una parte ella tiene que integrar el aprendizaje sagitariano, a la conciencia de quién ella es, a su identidad, un aprendizaje de confiar en la vida, de trascender mis límites, de salir de aventura, incluso cuando no tengo todo previsto, todo ordenado, todo planificado, pero esa necesidad, esa identidad está en conflicto con su zona de confort lunar, con lo que a ella le da seguridad emocional, porque con una luna en Virgo y un estelium en Virgo, muchas veces adopté una identidad, un personaje para sobrevivir a mis experiencias de la infancia y demás, para defenderme del mundo, un personaje asociado a ser responsable, a cumplir, ser muy perfeccionista, controlar todo a mi alrededor, planificarlo todo, trabajar un montón, que no se me escape nada. Sin embargo, el conflicto interno que voy a sentir tiene que ver con cómo puedo confiar en la vida, cómo puedo arriesgarme y hacer un acto de fe y entender que el error no existe y salir a vivir la vida que quiero vivir si soy imperfecta. Si cualquier error que puedo cometer, estamos hablando del conflicto entre Sagitario y Virgo, si soy imperfecta, por mi propia imperfección no creo ser merecedora de amor porque está la luna ahí. Sin embargo, deseo con todas mis fuerzas que me amen, aunque no lo creo merecer. Entonces voy a intentar controlarlo todo a mi alrededor y ser muy perfeccionista para que no quede expuesto ninguno de mis errores. Porque si mis errores quedan expuestos, entonces confirmo que no merezco ser amada. Sin embargo, tengo también un impulso muy fuerte para confiar en la vida y salir y arriesgarme incluso aunque no lo tenga todo planificado, ¿no? Y confiar en que el error no existe. Entonces, ese conflicto arquetípico, la compañera se le va a activar un montonazo con esta revolución solar, ¿sí? Además de que también están en conflicto, por ejemplo, hay muchos niveles para analizar esto. Yo simplemente les muestro algo como para que ustedes entiendan cómo se aborda la interpretación, ¿no? Fíjense, la casa 7, los asuntos de la casa 7, que son los asuntos relacionados con la pareja, el encuentro con el otro, ¿sí? Van a ser asuntos que va a haber que madurar este año. Mis dinámicas vinculares, cómo me relaciono cuando estoy de a dos. Y también voy a revivir ese conflicto con mis propias historias, porque están en conflicto los planetas de la casa 3 con la 7, ¿sí? Incluyendo los regentes de los gobernantes del año. Entonces, los planetas en la casa 3 están apegados a una historia que me cuento de lo que se puede, de lo que no se puede, lo que es correcto, lo que no es, de cómo fue mi infancia, de lo que sí, de lo que no. Tengo una percepción completamente condicionada que no me permite ver muchas veces otras formas de vivir las relaciones. Por ejemplo, una de 1000 posibles interpretaciones. Esto también va a ser un conflicto que posiblemente se le active a la compañera, ¿sí? Entonces va a tener que poner no solamente conciencia a lo que la revolución solar le pide, sino también a los asuntos natales vinculados, en este caso, con los regentes de la revolución solar. Knock, knock, es tiempo de integrar estos aprendizajes con muchísima conciencia, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en la revolución solar? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que es muy importante mirar la casa del Sol, ¿sí? El Sol en la casa 10 tiene que ver con un foco de identidad que vamos a ir desarrollando, conociendo sobre nosotros mismos a través de los asuntos vinculados a la casa donde el Sol se ubica. Entonces, durante este año con el Sol en la casa 10, puede ser que la compañera se focalice muchísimo en el desarrollo profesional, laboral, en sus metas profesionales, vocacionales, ¿no? Que quiera poner luz, a ver cómo está viviendo, temas relacionados con la forma de trabajar, el éxito, el reconocimiento que busco allá afuera. También son años muy buenos para incorporar con un nivel más de conciencia nuestra capacidad de liderazgo, para asumir mayores responsabilidades.
Son años también donde vamos a estar desarrollando temas relacionados con la casa 10, perseverancia, constancia, autoridad, capacidad de trabajar, de no tirar la toalla cuando se presentan obstáculos, por ejemplo, ¿sí? Van a ser temas del año. Y miramos también qué está haciendo la luna de la carta natal, porque son los temas emocionales del año. Entonces vamos a ver que la compañera tiene una luna este año en Escorpio, ¿sí? Entonces, la compañera va a estar viviendo probablemente emociones muy intensas a lo largo del año. Y esto pasa siempre que tenemos lunas en signos de agua, pero cuando la luna está en Escorpio, claro, las emociones están como en ebullición y son momentos para entrar en contacto especialmente con nuestras emociones sombra. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? ¿Para controlar? No, de ninguna manera. ¿Para preocuparnos? No, tampoco. Para entender los procesos emocionales que vamos a estar atravesando. Porque lo más probable es que si estamos atravesando duelos y catarsis emocionales y conectando con nuestra sombra, nuestros dolores, nuestros duelos truncados, y se siente difícil a nivel emocional, pero si yo entiendo que esto tiene un sentido, que no es incorrecto que esté pasando y que además, si yo hago esos duelos, si yo completo esos duelos, si yo suelto lo que tengo que soltar, si yo profundizo mi proceso de autodescubrimiento a través, por ejemplo, de psicoanálisis, de estudiar astrología evolutiva, de hecho el curso de Astrología para Brillar está enfocado en esto justamente y fíjense que ella se anotó para hacer este curso y es un curso extremadamente catártico, o sea que fíjense, no sé si Sol conoció o no conocía su revolución solar, pero ella sintió el llamado para conectar con estas emociones. Y si hay algo que trabajamos en Astro para Brillar, son el tema lunar. Lo trabajamos a full, del niño interior, necesidades insatisfechas de la infancia, el dolor de nuestras infancias y cómo eso condiciona nuestras vidas. Entonces fíjense el trabajo que la compañera está haciendo y ella probablemente sintió una motivación interna para realizarlo, ¿no? Porque eso es un poco la luna, es la motivación emocional. No solamente eso, sino que la luna, fíjense, está en oposición a Urano. Y Urano, ¿qué nos dice? Que es momento de liberarnos de ciertas cadenas que nos están restringiendo, pero que al final los carceleros somos nosotros. Ahora, para yo poder liberarme de las cadenas, tengo que conocer cuáles son. Y ahí es donde viene el proceso de autoindagación psicológica profundo que propone la luna en Escorpio, ¿sí? Y además es una luna que está en la casa 9, con lo cual hay una necesidad de resignificar el dolor a nivel emocional, de entender que el dolor no es incorrecto, que tiene un sentido, que el universo no se equivoca, que también es algo que hacemos en el curso de Astro para Brillar y fíjense la sincronicidad, ¿no? Ella solita se anotó, yo no la obligué, les prometo. Entonces, bien, esas son muchas cosas que miramos en la Revo. Algo que miramos también, acá por favor no se me asusten, que todo esto igual yo lo voy a explicar muchísimo más a fondo en la membresía. Vamos a hacer varias clases y de hecho para el momento en que que se está estrenando este video ya está subida a la membresía la primera clase de análisis de revolución solar que complementa esta clase. Y vamos a seguir subiendo muchas más utilizando los varios como de ejemplo de soporte. Como estamos usando ahora la carta de Sol, vamos a usar las cartas de otros miembros que se ofrezcan como voluntarios, ¿sí? Entonces, fíjense otra cosa muy importante que miramos en la Revo. Tiene que ver con la casa que el ascendente de la revolución abre. Entonces, fíjense, esta es otra forma de calcular la Revo. ¿Cómo la calculamos? Aquí les muestro. Antes de mostrarles, volvemos un poquito para atrás, a ver si carga esto, un poquito lento el internet. Fíjense acá en tipo de carta que yo al principio puse carta de la revolución solar. Bueno, hacemos clic y vamos a poner natal más carta de la revolución solar con casas. Y ponemos mostrar la carta nuevamente. Y aquí lo que vamos a ver es la superposición. Adentro, el mandala de adentro es nuestra carta natal. Y el mandala de afuera es la carta de la revolución solar. Y lo que nos interesa muchísimo aquí ver es, lo primero, ver cuál es la casa que el ascendente de la revolución abre. Fíjense, este es el ascendente, el que dice AC. La rayita está un poquito más oscura que el resto de las casas. Fíjense que abre una determinada casa, en este caso la casa 9. Bien, los asuntos vinculados a la casa 9 van a salir, van a exteriorizarse, cobrar muchísima relevancia este año. Esa necesidad de buscarle sentido a las experiencias, resignificar el dolor. Entonces,
Eso es uno de los asuntos más importantes a ver en la Revo. Luego vemos un montón de otras cosas que todo esto lo voy a ir explicando semana tras semana, video tras video en la membresía, ¿sí? Pero, por ejemplo, para que ustedes sepan otras cosas que se miran los planetas de la revolución solar cuando se superponen a planetas o grados o puntos natales. En este caso vemos, por ejemplo, que el Saturno de la revolución solar está conjunto al nodo sur de la compañera, de la carta natal. Entonces sabemos que este año la compañera va a tener que madurar con muchísima fuerza el eje nodal, los nodos, el nodo norte y el nodo sur, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y bueno, que tiene que madurar los asuntos de las casas, por ejemplo, la 3 y la 9, que fíjense que además es un eje que está abierto por el ascendente de la revolución solar, y además que madurar el nodo sur implica madurar el nodo norte, y el nodo norte tiene planetas asociados. Todo ese paquetito hay que madurarlo. Fíjense que ya vamos viendo que el año nos va dando distintos indicios de que hay cosas que hay que poner mucho foco durante este periodo, como ser el aprendizaje de este stellium en Virgo, porque tengo que madurar muchísimo cómo estoy viviendo mi luna, cómo estoy viviendo Júpiter, cómo estoy viviendo Marte y cómo estoy viviendo mi nodo norte en mi carta natal, ¿sí? Todo esto porque Saturno activa el eje, activa el nodo sur y por lo tanto activa el nodo norte, son puntos matemáticamente opuestos. Otra cosa que es importante mirar en la Revo es la superposición de las casas. Ahora no les voy a dar ejemplos de todas las casas porque no terminaríamos jamás este video, pero para que ustedes se den una idea, por ejemplo, es muy importante ver qué es lo que están haciendo las casas de agua de la revolución solar, la 12, la 8 y la 4. Entonces, vemos que la casa 12 está superpuesta a la casa 8 natal. La casa 4, que es el IC, el fondo de cielo, está superpuesta a la casa 12. Y la casa 8 de la revolución solar se superpone a la casa 4. ¿Y por qué es importante mirar esto en la carta de la revolución solar? Porque las casas de agua implican finales kármicos que en cierto aspecto vamos a estar desarrollando durante el año. Entonces la compañera está poniendo fin a situaciones vinculadas, por ejemplo, si vemos, empecemos por la casa 4, que es la primera, si la casa 4 se superpone a la 12, la compañera realmente está poniendo finales a trabas kármicas, cuestiones kármicas, porque de eso se tratan los asuntos de la casa 12. Va a estar resignificando el pasado, su infancia, observando patrones limitantes, patrones inconscientes. La casa 8 sobre la 4 está hablando de una transformación íntima a nivel muy, muy profundo, cambios en las dinámicas familiares, por ejemplo. Y la casa 12 sobre la casa 8 nos está hablando de completar duelos. ¿Sí? Fíjense que esto también lo vimos cuando vimos otros aspectos de la revolución solar como ser la luna o como ser las necesidades de los regentes. Acá cuando veíamos la carta, si Júpiter era regente del año, estaba con la luna, bueno, el tema lunar, que tiene mucho que ver con la casa 4, va a estar, es un foco de madurez durante este año, ¿sí? Entonces, bien, bueno, nada, hay muchísimas más cosas que ver. También vemos, vuelvo a recordar, los tránsitos, el arco solar, las progresiones. Hablamos con la persona para ver cómo ha ido integrando los aprendizajes de su carta natal y en función de todo eso podemos acompañar a comprender la movilización energética del año. Pero ya conocer lo que vamos a conocer ahora, que son los 12 ascendentes del año, ya conocer cuál es el telón de fondo del año nos da un montonazo de información y es súper fácil porque no necesitamos saber demasiado de astrología. Entonces ahora voy a dejar de compartirles pantalla y vamos a hacer un repasito de la propuesta de los 12 ascendentes en la revolución solar. Entonces, si tenemos ascendente en Aries en la revolución solar, vamos a estar incorporando con muchísima conciencia, o por lo menos esa va a ser la propuesta del universo, el arquetipo Aries en nuestra carta natal. Aquí les muestro la carta del arquetipo, del guerrero interior, que es lo que vamos a tener que estar activando con muchísima fuerza
durante este año. Aries tiene que ver con la acción, con el impulso, con el movimiento, con el Big Bang, la inyección de energía, los nuevos comienzos, el deseo genuino, el sano egoísmo, y todos esos van a ser temas del año. Y las diversas circunstancias de mi vida a lo largo del año me van a traer información con respecto a esto. Es un año que a mí me gusta llamarlo muchas veces año semilla, porque estamos iniciando algo que no tenemos ni idea de para dónde va a salir disparado después, ¿no? Entonces son años para nuevos comienzos. Si tenemos proyectos personales es momento de lanzarlos o lanzar nuevos proyectos o sembrar semillas de cualquier tipo de cuestiones que queremos manifestar. Movernos por lo que realmente deseamos, correr riesgos, equivocarnos, porque este año el universo no nos da demasiado tiempo para decidir. Quiere que nos conectemos con la intuición del guerrero y que tomemos un poquito más de riesgo, que seamos un poquito más impulsivos, que nos subamos al tren de la vida y que no dejemos pasar la oportunidad. Este año con ascendente en Aries, entonces, el universo nos dice: te doy licencia para equivocarte y no te preocupes que lo que parece un error es un muy buen aprendizaje. Así que tranquilo, relájate y movete, básicamente, ¿sí? El regente del año, si tenemos ascendente en Aries, es Marte, y vamos a tener que activarlo tanto en nuestra carta natal, y vamos a tener que ver qué es lo que está Marte haciendo en la carta de la revolución solar. Entonces, sigamos con el segundo ascendente. Si tenemos ascendente en Tauro en la revolución solar, vamos a estar conectando, fíjense aquí tengo la carta del arquetipo que vamos a estar incorporando, vamos a estar conectando con los asuntos Tauro, con la necesidad de gozar, disfrutar de la materia, de los pequeños placeres de la vida, ir lento pero seguro, respetar los ritmos de los procesos, respetar los ritmos naturales. Las semillas, cuando nosotros plantamos una plantita, a veces queremos que crezca más rápido, pero no tenemos otra opción que respetar el tiempo del proceso. Y si la regamos por demás para acelerar el florecimiento, muchas veces la matamos, ¿sí? Bueno, este año se trata de entender eso, obviamente asociado a nuestros procesos. Obviamente, cuando tenemos ascendentes en signos de tierra, en este caso en Tauro, es posible que los asuntos del año se presenten un poquito más lento de lo que a nosotros nos gustaría, pero justamente porque tenemos que desarrollar este tipo de aprendizaje, ¿no? Aprender a sostener los procesos sin frustrarnos, a respetar los procesos de la naturaleza, ¿sí? El proceso de manifestación, que a veces tiene un ritmo que no es el ritmo de nuestro ego. Son años también para desarrollar mucha estabilidad, sobre todo a nivel interior, pero también a nivel exterior, generar seguridad, permanencia, constancia, para conectar con nuestras necesidades en todos los niveles, primero en el nivel físico, ¿no? Como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño, pero luego también a nivel en todos los niveles en general. Son años también para trabajar muchísimo en la sanación de la autoestima y en nuestra relación con la abundancia y con el dinero. El regente del año, si tenemos ascendente en Tauro, va a ser Venus, y es muy importante verla tanto en la carta natal como en la revolución solar. Y sigamos ahora con el ascendente anual, el ascendente de la Revo en el signo de Géminis. Aquí tenemos la carta del arquetipo que vamos a estar contactando este año. Géminis es un signo que tiene que ver con los estímulos mentales, con la verbalización, el aprendizaje, la comunicación, la curiosidad, la capacidad de deslumbrarnos con el mundo a nuestro alrededor, como los niños cuando están aprendiendo, ¿no? Entonces es un año maravilloso para aprender, para tomar cursos de algo que nos interese, de algo diferente, algo que quizás nunca se nos ocurrió antes, para comunicarnos de formas que quizás hasta ahora no nos animamos a comunicarnos, enseñar, aprender mientras enseñamos, descubrirnos como eternos aprendices de la vida y por sobre todas las cosas poner mucha conciencia a la historia que nos contamos, cuestionar nuestra percepción. Una forma de cuestionar nuestra percepción puede ser vincularnos con distintos tipos de personas y exponernos a una multiplicidad de nuevas circunstancias, porque de esta manera tenemos la capacidad de aprender sobre nosotros mismos a través de esos espejos que la vida nos presenta. Entonces es un año para cuestionar nuestra percepción y abrirnos a una infinidad de nuevas posibilidades, ¿sí? El regente del año es Mercurio. Mercurio también rige el signo de Virgo, pero estamos hablando de Géminis, así que hay que prestarle muchísima atención tanto en la carta natal como en la carta de la revolución solar. Vamos ahora al ascendente en
Cáncer. Si tenemos ascendente de la Revo en Cáncer, vamos a estar incorporando el arquetipo que aquí les muestro en la cartita, que tiene que ver con todo lo canceriano, ¿no? Tiene que ver con nuestro niño interior, con las experiencias de la infancia, con la energía de nutrición, la empatía, la sensibilidad, ¿no? Las cualidades maternales. Cáncer es un signo cardinal, es un signo de inicios, pero de agua. Entonces es un año para tomar acción a nivel emocional, para contactar con nuestro niño interior vulnerable, herido, para escuchar a ese niño antes de que el niño tenga que salir a gritar o a romper todo para que lo escuchen, ¿no? Es un año excelente para contactar con mis necesidades emocionales, para observar dinámicas familiares, para construir mi familia, para mi familia de adulto, ¿no? Para construir mi hogar o hacerlo más bonito, más acogedor, por ejemplo. Un año maravilloso para trabajar en sentir para sanar, en la expresión emocional, en la comprensión de mis necesidades insatisfechas de la infancia, en las relaciones con el medio ambiente emocional inmediato. Es un año maravilloso para trabajar y madurar la luna y para darnos nuestro propio alimento emocional. El regente del año obviamente es la luna, entonces hay que ir a mirarla tanto en la revolución solar como en la carta natal. Si tenemos, pasemos al ascendente de la revolución solar en Leo, ¿sí? Aquí tenemos el arquetipo, la cartita que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Es momento de convertirnos en reyes y reinas de nuestra propia vida. Leo es un signo que tiene que ver con el yo, que quiere irradiar, que quiere expresarse de forma auténtica, creativa, mostrarse, manifestar su propia individualidad, vivir desde el corazón, y de eso se trata justamente este año. Entonces es un año para autoafirmarme, para conocer más sobre mi propia identidad. El propósito, uno de los grandes propósitos del año tiene que ver con mi propia identidad, conmigo misma o con ustedes, con el que le toque este ascendente. Y probablemente la vida nos ponga frente a situaciones donde tengamos la oportunidad de destacarnos, donde la vida nos apriete para que estemos llamados a ocupar nuestro sitio en nuestra vida, a brillar nuestra luz, ocupar el centro, mostrarnos grandes, no para opacar a los demás, sino para mostrar quién realmente soy, mi propia grandeza, pero también para inspirar a los demás a brillar su propia luz, a mostrarse tan grandes como yo me muestro. Es un año maravilloso para emerger del mundo de la pertenencia, emerger por encima de esos roles familiares, esas dinámicas familiares, esas lealtades y construir mi propio mundo, mostrar quién realmente yo soy. El regente del año es el Sol, o sea que hay que prestarle muchísima atención en la carta de la revolución solar y también en la carta natal, porque hay que activarlo con muchísima conciencia. Pasemos ahora al ascendente de la revolución solar en el signo de Virgo. Aquí tenemos la carta y este año también la carta dice, una imagen dice más que 1000 palabras, porque con el ascendente en Virgo este año nos tocan hacer grandes aprendizajes de humildad. El signo de Virgo tiene que ver con la mente racional, lógica, la mente que se enfoca en entender cómo funcionan las cosas, distinguir esto funciona, esto no funciona y ordenar, poner las cosas en su sitio para lograr el óptimo funcionamiento. Entonces es un año para optimizarnos, optimizar las rutinas del día a día, la forma en que estamos viviendo y para poner orden en nuestra realidad, para optimizar y poner en equilibrio nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Es un año para trabajar sin prisa, pero sin pausa, en nuestro proceso evolutivo, sea lo que sea que eso signifique para cada uno de nosotros. También va a ser un año donde vamos a tener que ser pacientes porque es un ascendente de tierra, aterrizar nuestras altísimas expectativas para no castigarnos porque lo que pasa con Virgo es que nos conecta con expectativas muy altas del lugar a donde podemos llegar. Y es verdad, si trabajamos y nos comprometemos con nuestra evolución, vamos a llegar ahí, pero hoy no estamos allá, estamos acá. Y tenemos que respetarnos y amarnos
tal cual somos, con el lugar, en el lugar donde hoy estamos, amarnos con nuestras perfectas imperfecciones, porque de lo contrario nos podemos transformar en muy perfeccionistas y castigarnos y criticarnos constantemente, que es una forma de autoagresión y de ataque, ¿sí? Entonces eso también lo vamos a estar trabajando durante el año. Obviamente es un aprendizaje de Virgo, es un signo de tierra, o sea que las circunstancias del año se pueden presentar lentas, pero también llenas de limitaciones, porque Virgo es un aprendizaje de humildad. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos a veces sobre, no sé, ciertos aspectos, bloqueos emocionales? Muchas veces el cuerpo nos envía mensajes a través de síntomas. Vieron que Virgo también se relaciona con los síntomas físicos. Entonces, quizás durante este año me duele el pie, pero lo que hay que entender es que ese dolor de pie me está trayendo un mensaje sobre un conflicto emocional que es previo y que no pude resolver, no pude atender antes. Entonces el cuerpo se expresa de esa manera y es un aprendizaje de humildad, porque la vida misma, la sabiduría del universo, excede por completo mi entendimiento mental. No entiendo cómo es que el pie tiene un mensaje para mí, pero ¿sabes qué? Lo tiene y lo voy a incorporar. Ese es un poquito el mood del año. Obviamente también es un aprendizaje vincular, de orden y de respeto, ordenar los vínculos. ¿Vieron cuando trabajamos con constelaciones familiares que ordenamos el orden familiar? Bueno, eso es un tema que puede ser parte del año. Y también vamos a estar limpiando o depurando nuestro día a día y ciertos aspectos de nuestra realidad que sentimos quizás que ya no funcionan. El regente del año es Mercurio y hay que prestarle muchísima atención tanto en la carta de la revolución solar como en nuestra carta natal. Sigamos ahora con el ascendente de la revolución solar en el signo de Libra. Aquí tenemos, ya vemos que se trata de un aprendizaje vincular. ¿Por qué? Porque Libra es un signo, es una energía que persigue la armonía y el equilibrio y el encuentro, la reconciliación de las dos polaridades, de los polos opuestos, el yo y el nosotros, ¿sí? El encuentro del yo con el otro. Entonces, este año el ascendente en Libra nos va a proponer que conozcamos, que nos descubramos a nosotros mismos en temas de identidad a través de lo que nos muestra nuestra pareja o nuestros vínculos más importantes. Porque la idea es que logremos la armonía de los opuestos. ¿Cómo la logramos? Estando abiertos a reconocernos en el espejo que el otro nos muestra. Si mi pareja es un egoísta y a mí eso me molesta, ¿qué significa? Que yo en la medida justa, en la dosis adecuada, me serviría muy bien ser un poquito más egoísta como él o como ella para estar más equilibrada yo, para estar en mi centro, ¿sí? Entonces, de eso se trata un poquito el aprendizaje del año. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos para comprender qué información nos están trayendo nuestros vínculos, ¿sí? Por eso nuestra atención va a estar muy focalizada en nuestra forma de vincularnos, en lo que la pareja desea, lo que yo deseo. Y la idea del año es que logremos trabajar en la coexistencia de deseos dentro de un mismo espacio, por ejemplo, dentro de una misma pareja. ¿Sí? Nosotros habitualmente pensamos que para que uno gane el otro tiene que perder, y lo que nos va a proponer el año es que nos demos cuenta, que abramos la percepción, porque además Libra es un signo de aire, para comprender que existe una manera en la que los dos podemos ganar, ¿sí? Entonces es un año para realmente grabarnos a fuego, que siempre que nos estamos vinculando, el universo nos está regalando la oportunidad de conocer información muy importante que es nuestra, que llevamos grabada en el inconsciente y a la cual no podríamos acceder de otra manera. Entonces es un año para agradecer todos los vínculos que llegan a nuestra vida, ¿sí? El regente del año es Venus y hay que prestarle muchísima atención tanto en la carta de la revolución solar como en la carta natal. Pasemos ahora al ascendente más temido de todos, que la gente se me asusta cuando tiene este ascendente en la revolución solar. No hay nada de qué asustarse, ya les anticipo, pero sí que hay un aprendizaje intenso que hacer, que es el ascendente anual, el ascendente de la revolución solar en el signo de Escorpio. Y acá verán por qué la gente se asusta. Esta es la carta de la propuesta del año. Escorpio es un signo, es una energía que representa los procesos de muerte, de transformación, de regeneración, de alquimia, ¿sí?
Por eso es tan temido, porque al ser humano, nosotros, el ego se aferra a una identidad, a un espacio conocido, a una zona de confort. Y cuando la vida nos pide que soltemos esa identidad y que nos abramos a una nueva comprensión de quiénes realmente nosotros somos, nos duele un montón y nos resistimos. Y justamente porque nos resistimos, sufrimos un montón. Entonces, este es un año con este ascendente donde probablemente vamos a sentir muchísima intensidad emocional, pero porque vamos a estar invitados a encontrarnos con nuestra propia sombra. No porque el universo es malo, porque el universo nos propone que la iluminemos, que la integremos, que aceptemos aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos, que reprimimos, porque nos avergüenzan, porque no los reconocemos a nivel consciente y que trabajemos para incorporarlos a nuestra identidad. Obviamente, las relaciones, sobre todo las relaciones íntimas, que es lo que rige Escorpio, van a ser muy importantes durante el año y cualquier conflicto que pueda surgir en la intimidad me va a estar invitando a encontrarme con mi propia sombra, con mis propios dolores, con mis propios duelos truncados. Es un año durante que muchas veces atravesamos conflictos vinculares, pero esto no nos tiene que asustar. Los conflictos en las relaciones suceden para que las partes del vínculo puedan evolucionar y puedan conocer sus propias sombras y desde ahí transformarse en individuos más completos, menos condicionados, más libres. Entonces es un año para hacer el esfuerzo de incorporar la sombra y si hacemos este esfuerzo vamos a acceder a una fuente de poder y de potencia personal muy, muy infinita que está ahí disponible para nosotros. Pero para eso obviamente vamos a tener que enfrentarnos a ciertos miedos, liberar ciertos patrones, hacer un proceso de alquimia, de transformación personal, que nos va a costar un poquito porque Escorpio no deja de ser un signo fijo que se apega a las emociones y no las suelta. También es un año para trabajar muchísimo a nivel de generar una intimidad y una honestidad muy profundas en nuestros principales vínculos. Este signo tiene dos regentes, Marte y Plutón, así que hay que mirar, como vimos en el ejemplo al principio del video, hay que ir a mirar qué es lo que Marte y Plutón están haciendo en la carta de la revolución solar y en la carta natal, porque hay que integrarlos con muchísima conciencia. Pasemos ahora al ascendente de la revolución solar en el signo de Sagitario. Es momento de volver a confiar en la vida, en el universo y en nosotros mismos. Sagitario es un signo, es una energía que se asocia con trascender nuestros límites mentales, salir de los espacios conocidos, perseguir, buscar el significado de la vida, el significado trascendental de las experiencias y por sobre todas las cosas, el significado trascendental del dolor. Cuando a todos nos toca atravesar dolores, este año, años anteriores, heridas, ¿no? Cuando nosotros logramos entender para qué nos suceden las experiencias, podemos sanarlas. No hay nada más doloroso que cuando me sucede algo que me duele y no entiendo para qué me sucedió y me siento una víctima del destino. Es un año para comprender el para qué, para resignificar nuestras experiencias, para abandonar nuestras verdades absolutas y conocer un nivel más de libertad, ganar un entendimiento más amplio de la vida. Año excelente también para lanzarnos, correr riesgos, para salir de los espacios conocidos. El regente del año es Júpiter y hay que mirarlo tanto en la carta natal como en la carta de la revolución solar. Pasemos ahora al ascendente anual, ascendente de la Revo, en el signo de Capricornio. Aquí tenemos al maestro severo, aquí ven la carta. Son años que nos sentimos bastante exigidos por las circunstancias que nos tocan vivir. Porque Capricornio es una energía que se asocia a la estructura del yo y al aporte que yo puedo hacer a la sociedad, a la sabiduría. Pero también Capricornio y su regente Saturno representan la energía del maestro severo. Ese maestro que quiere que aprendamos ciertas lecciones y que nos quiere sacar muy buenos en cierto sentido y que por lo tanto nos trae muchas limitaciones, exigencias, obstáculos. ¿Para qué? Para que descubramos todo nuestro potencial y logremos realizar el aprendizaje que nos propone con la mayor conciencia posible, ¿sí?
Este año entonces propone un aprendizaje de responsabilidad, ser responsables de nosotros mismos y de nuestra vida, de nuestras circunstancias, que no somos víctimas de la vida, víctimas. Entonces es un año para pasar de víctima a responsable. ¿Nos gustan estos años? Y por lo general no nos gusta nada, porque nos sentimos muy exigidos, pero cuando hacemos la tarea y el año pasa, miramos hacia atrás y descubrimos que ganamos un montón de recursos y un montón de sabiduría y lo agradecemos un montón. Entonces, este año, si bien probablemente sea un año muy exigente, y también un año donde nuestras cuestiones pueden moverse bastante de forma muy lenta porque es un año de tierra, es posible que después ganemos un montón de sabiduría y de fortaleza y que agradezcamos un montón los desafíos y limitaciones que nos toquen vivir. Ahora, nuestra percepción, ¿sí? Nuestra atención se va a orientar muchísimo hacia las metas, proyectos, realizaciones profesionales, vocacionales, el sentido de la vocación, la forma de qué es lo que estamos buscando a través de la sociedad, conceptos como el éxito, el miedo al fracaso, el reconocimiento, qué es lo que estamos buscando allá afuera en el mundo y qué es lo que queremos dar. Van a ser temas de este año. Son años maravillosos para convertirnos en personas más independientes, más autónomas, más responsables, tanto a nivel interior como a nivel exterior. Darnos cuenta de que nadie tiene que hacerse cargo de nuestros problemas y que nos corresponde a nosotros mismos solucionarlos. Y es un año maravilloso para ponernos nuevas metas, nuevos objetivos y capitalizar la transformación y el aprendizaje que surge del camino hacia nuestras metas, ¿sí? Regente del año tenemos a Saturno, obviamente, como en los casos anteriores, hay que mirarlo tanto en la carta natal como en la carta de la revolución solar. Pasemos ahora al ascendente de la revolución solar en el signo de Acuario. Aquí tenemos la carta. Esta carta me gusta mucho. Esta cartita está buena, a mí me gusta porque representa cómo es eso de ese abandonar ese personaje que construimos para ser aceptado por los demás y en lugar de eso mostrar la parte más auténtica de quienes realmente somos, ¿sí? Es un poco del trabajo que propone el año. Ahora, Acuario como energía se asocia con la mente superior, la objetividad, el desapego y la necesidad de libertad. Obviamente, este es un año donde vamos a sentir fuertes ganas de liberarnos de las cadenas que nos restringen. Liberarnos del personaje, como vimos en la carta que les acabo de mostrar, pero también liberarnos de viejos problemas, de relaciones que quizás sentimos que nos ahogan, que nos oprimen. No se me asusten que no es que va a ser un año de que una relación va a terminar, pero sí que va a aparecer con fuerza el deseo de libertad. Sí que vamos a tener ganas de pasar de página de una cierta dinámica, una cierta forma, una cierta estructura y abrir paso para lo nuevo, para innovar, renovar ciertos aspectos de nuestra vida, cambiar algo en algún sentido. A veces al principio del año no tenemos ni idea qué es lo que va a cambiar, pero luego nos vamos enterando. Y acá hago una salvedad porque a veces esto depende de la persona, de su carta natal, de sus experiencias, de cómo ha integrado las experiencias de su vida, de su personaje y demás. Pero muchas veces nosotros pensamos que un ascendente en Acuario implica cambio, ¿no? Entonces, pero no necesariamente, porque por ejemplo, si yo tengo mucho Acuario en mi carta natal y estoy muy apegada al cambio como zona de confort, constantemente cambio de estructura, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de casa, quizás la revolución este año viene por el lado de quedarme donde estoy, quedarme en un lugar y construir una estructura perdurable. Eso, para esa persona en este ejemplo, implicaría hacer algo diferente de lo que hasta ahora se permitió hacer, ¿sí? Bien. También es un año para conectarnos con aliados, con personas que resuenen con nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros ideales y quizás también para trabajar juntos en red para lograr metas compartidas. También va a ser un año para analizar cómo nos estamos vinculando, porque el ascendente en Acuario no deja de ser un aprendizaje vincular. El yo con los otros, con los grupos. ¿Estoy eclipsando mi individualidad para pertenecer? ¿O estoy demasiado individualista? ¿O estoy en relaciones, sean de amistades, grupales o de pareja también, por qué no? Donde no hay espacio para mi propia individualidad, para mis propios intereses. Porque es un año para liberarnos de esas cadenas y establecer vínculos que obviamente que habiliten
la intimidad y el proyecto en común, pero que también dejen espacio para que cada uno, cada miembro de esa relación pueda contactarse consigo mismo, cometer sus propios errores y transitar su propio camino. El regente del año, tenemos dos regentes, tenemos a Saturno y a Urano, y hay que ir a mirar qué están haciendo estos planetas, tanto en la carta natal como en la carta de la revolución solar. Y llegamos al último de los 12 ascendentes, al ascendente de la revolución solar en el signo de Piscis. Aquí tenemos la carta, así se ve bien. Bien, Piscis, el signo de Piscis, es un signo de finales, de disolución, es un signo muy difícil de comprender, es una energía que se asocia con la trascendencia del ego, no la muerte del ego porque el ego es malo, sino el hecho de comprender que tenemos un ego, pero no somos un ego, y poder cuestionar nuestros pensamientos, cuestionar nuestra percepción, entender que nuestra verdad no es la verdad y volver a conectar con la conciencia de quienes somos, la conciencia de nuestra propia divinidad. Entonces se trata de aflojar un poquitito al ego para no comernos ese personaje que al final es un personaje pequeñito y nosotros somos mucho más que eso, y habilitar el recuerdo, el contacto con la conciencia de unidad. ¿Qué es la conciencia de unidad? Tiene que ver con el recuerdo de que, digo recuerdo porque es algo que nosotros, nuestra alma ya sabe, nuestro pequeño ego se lo olvida, pero el alma ya sabe que estamos todos conectados, que toda mi vida y mi realidad es una proyección de mi propia realidad interior y de mis conflictos internos, o cuando resuelvo conflictos también eso se proyecta afuera. Entonces es un año maravilloso para contactar con la espiritualidad, con los mundos de fantasía, hacer cosas creativas, arte, ¿por qué no? Espacios de no mente, pintar mandalas, bailar, hacer danza, cantar, jugar, dibujar, expresarnos artísticamente. No importa tanto el hecho de mostrárselo a los demás, sino de que nos sirva el arte como un canal para nuestra propia inspiración y para plasmar nuestros mundos sutiles. Este año es un año más para sentir que para pensar. Si intentamos entenderlo todo desde la mente lógica únicamente, nos vamos a dar un poquito la cabeza contra la pared. Es un año para contactar con nuestros mundos sutiles, para cultivar la espiritualidad, para generar espacios de retiro, de encuentro con nosotros mismos, para contactar con lo simbólico, con los sueños, obviamente con nuestros aspectos más inconscientes. Es un año para, por ejemplo, leer libros sobre el karma, ¿por qué no? Y la mayoría de las personas con este ascendente sienten una necesidad de retirarse un poquitito de los asuntos del mundo para contactarse con sus propios mundos sutiles. Obviamente esta es la energía disponible, luego nosotros vemos qué es lo que efectivamente hacemos, ¿no? Que tenemos libre albedrío. La recomendación para este año es fluir con lo que sea que la vida presente, no intentar retener, aferrarnos, apegarnos, porque es un año de pérdidas, de finales. No se me asusten. Acá se trata de comprender que a veces una pérdida para el ego puede ser una ganancia para el alma. Y muchas veces lo que yo vivo como una pérdida en el fondo tiene que ver con soltar viejas dinámicas que tal vez estoy muy apegada pero que ya no me satisfacen. Entonces el hecho de dejarnos fluir, acá también voy a hacer una aclaración porque a veces nosotros pensamos que fluir significa no comprometernos, no ponernos horario, no construir nada, y no actuar, no hacer nada porque al final nada importa. Eso no es fluir, eso es apatía. Fluir significa que voy a tener deseos, que me voy a mover para realizarlos, que me puedo poner metas, que puedo tener deseos y preferencias, pero que no estoy apegado al resultado. Voy a moverme por lo que deseo, pero si al final no resulta, entiendo que mi alma así lo quiso y que no puede suceder nada en mi realidad que mi alma no desee que suceda, ¿sí? No puede sucederme nada que mi alma no desee que me suceda. Es un año ideal para trabajar y ejercitar la conciencia de unidad que tiene que ver con el recuerdo de quienes realmente somos, y una muy buena forma para ejercitar la conciencia de unidad tiene que ver con, frente a todas las circunstancias que nos toquen vivir durante el año, cada vez que nos acordamos, nos preguntamos, ¿para qué estoy viviendo esta situación que me está tocando vivir? ¿Qué mensaje tiene para mí? De esa forma también vamos aflojando bastante la estructura del ego
para que no nos domine tanto y deje espacio para la totalidad de quienes realmente somos. Los regentes del año, como vimos en el ejemplo de Sol, son de Sol, que es la compañera de Astro para Brillar, que usamos su carta como ejemplo. Los regentes del año son Júpiter y Neptuno, y hay que ir a ver qué es lo que están haciendo en la carta natal y en la carta de la revolución solar y ponerle muchísima conciencia. Así que muy bien, hemos llegado al final del video. Espero haber sido lo suficientemente clara, espero que les haya gustado, espero verlos en la membresía donde vamos a trabajar esto y muchísimas otras cosas a un nivel muchísimo más profundo. Y bueno, gracias. Recuerden siempre que la forma de incentivar el contenido del canal es poner un me gusta, dejar un comentario, compartir el video con alguien a quien pueda interesarle, suscribirse al canal, que es absolutamente gratuito, y también el que le interese se puede unir a la membresía y es una súper forma de incentivar el contenido que comparto en el canal de YouTube y en redes en general. Gracias, nos vemos prontito en el próximo video.